Hola Iglesia IBETEL y también nuestros amigos de IBETEL Oficial que nos veis cada semana. Es de verdad un honor, una tremenda alegría poder estar con todos vosotros hoy. Como estamos viendo en estos días, el Espíritu Santo está haciendo tantas cosas en cada congregación, en cada casa, en cada hogar. Y estoy convencida de que una vez más en este día Dios va a hablar a tu vida. Así que quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a hablar precisamente de una temporada, de un momento en la palabra donde hay cosas que deben cambiar. Y hoy Dios va a desafiar a tu vida a un cambio y a un nuevo tiempo. Así que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, que Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Y fíjate, quiero pararme en el versículo 1 cuando dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Estamos hablando de una temporada complicada. Elí era un sacerdote de renombre, pero realmente él estaba consintiendo que sus hijos profanaran la casa de Dios. Estaban haciendo lo malo delante de Dios, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios, incluso estaban tomando de los sacrificios, de las ofrendas, tomando a las mujeres también. Y te llama la atención, no creo que la palabra de Dios sea escasa. Creo que nosotros podemos poner barreras que impidan que la palabra de Dios sea manifiesta. Y además, no solo nos habla de la palabra, sino nos habla de una lámpara que se estaba apagando. Pone que estaba a punto de apagarse. Era una lámpara que debía permanecer siempre encendida, así como sus sacerdotes debían estar siempre alertas, vigilando, en oración. Como vemos, están pasando varias cosas. Hay varias cosas que no están funcionando. Y yo me animo a sugerir que en el transcurso de toda esta vida, en el transcurso incluso del ministerio de Elí, están empezando a entrar en una rutina, en lo común, en lo ordinario, donde no solo están entrando en lo ordinario, sino que además están creando un Dios a su imagen. Están haciendo lo que ellos creen que deben hacer, pero en ningún caso están escuchando la voz de Dios. Empezaron a tratar a Dios como algo común. Y sabes, esto me recuerda a los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Hay mucha información, hay muchas agendas, hay muchas opiniones, pero ya no sabemos cuál es la verdad. Y hoy sucede lo mismo. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios, pero ¿cuál es nuestra actitud frente a ella? Porque cuando la palabra de Dios se convierte en algo común a nosotros, todos tendremos acceso a ella, pero ella no tendrá impacto en nuestra vida. Todos tendremos acceso a la palabra, pero mi pregunta en esta mañana es: ¿cuánto acceso tiene la palabra a tu vida? Y cuando hablamos a veces de sueños, llamados, de hecho el título de este mensaje es La última llamada. Y todos tenemos ese deseo, ¿verdad?, de saber cuál es mi propósito en esta tierra, qué es lo que yo he venido a hacer aquí. Y a veces en estos clichés cristianos confundimos el llamado y empiezan a ser nuestras propias ambiciones envueltas en clichés cristianos, ¿verdad? Y qué importante, y hoy es lo que vengo a desafiarte, es activar la escucha de la voz de Dios. Es sumamente importante. Como hemos leído, no solo la palabra escaseaba, sino que había una lámpara que se estaba apagando. La lámpara, el fuego del Espíritu Santo, es lo que da luz a la palabra. No es una cosa u otra, son las dos cosas, y ambas cosas estaban siendo descuidadas en la casa de Elí. Y me he dado cuenta que a veces empezamos a ver a Dios como un recurso o como una respuesta en vez de como una relación, ¿verdad? El otro día escuché a alguien
que decía que a veces vemos a Dios más como Siri que como Salvador. Llévame ahí, haz esto, haz lo otro. Y no es que Dios no sea un Dios abundante, Él quiere bendecir nuestra vida, Él quiere totalmente, es su deseo. Pero Él nos creó para relación. Él no solo quiere indicarnos los lugares a los que debemos ir, Él quiere acompañarnos de la mano. Así que vamos a continuar con este mensaje, pero hay algo que realmente me anima de este pasaje, y es que sabemos que Samuel se convertiría en una de las grandes voces proféticas de toda la historia de la Biblia. Él ungiría al futuro rey de Israel, David. Y me anima porque ni siquiera un profeta, que es una persona especializada en la escucha de la voz de Dios, fue capaz de escuchar la voz de Dios a la primera. Déjame seguir con la palabra. Dice en el versículo 3 que Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y como hemos leído, antes que la lámpara fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Dios va al rescate. Y él responde: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Dios volvió a llamar a Samuel otra vez. Y Samuel, levantándose, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y pone aquí: y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. ¡Wow! Como un profeta como Samuel nos habla la palabra de que todavía no había tenido revelación, no había conocido a Dios. ¡Wow! Y vemos aquí un momento de transición, porque por un lado Elí representa una generación en decadencia. Tal vez él estaba haciendo las cosas bien de forma personal, pero el reino es algo que trata de todos. El reino es algo que nos compete a todos. Y Elí estaba permitiendo que sus hijos hicieran lo malo. Y vemos esta transición donde Dios está llamando a Samuel, pero aún así, Samuel en ese momento acude a Elí. Él entiende que esa voz que él está escuchando tal vez no le ha sido revelada todavía, pero le recuerda a Elí, le recuerda las enseñanzas que Elí le ha hablado, le recuerda lo que Elí por tanto tiempo ha enseñado. Y aquí me pude parar un minuto, porque qué bueno es honrar la voz de Elí. Y sabes, a veces la voz de Dios va a lucir como Elí, o va a lucir como tus padres, va a lucir como tus pastores, líderes, personas de influencia en tu vida que Dios quiere usar para dirigir ese camino, esa apertura a Dios. Y en ocasiones tenemos en nuestra agenda tantas cosas, como he dicho antes, ¿no? que corremos a otras personas, ¿no? o corremos a las personas incorrectas. Y me encantó que en este momento Samuel pudo honrar la voz de Elí. ¿Sabes? Tal vez Elí no tenía 100,000 followers en Instagram o en Facebook, pero eran personas de testimonio que habían creado y habían formado un camino, que habían por muchos años sembrado toda su vida para que Dios pudiera ser parte de lo que Dios estaba haciendo en la historia. Pero en este momento Samuel decide honrar a Elí. ¿Sabes? Esto me habla de una actitud correcta. Como he dicho antes, todos tenemos acceso a la palabra de Dios, pero ¿cuál es tu actitud a la palabra? ¿Cuál es tu actitud cuando haces las cosas para el Señor o en tu casa, en tu familia? ¿Cuánta rutina ha entrado en tu corazón? Así que no realmente mi llamada hoy es que no desperdiciemos tanto tiempo en el futuro, en lo que vendrá, no es que Dios, tú me dijiste, no concuerda con lo que está pasando ahora, sino que en medio de este caminar podamos abrazar lo que Dios está haciendo ahora, podamos honrar a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado y creer que hay una voz dentro de ellos que merece ser escuchada. Así que Dios habla con Samuel, pero lo trata a través de la vida de Elí. Y ahora, ¿qué sucede en esta segunda parte? Dios llama una tercera vez a Samuel. Y por fin Elí reconoce, porque él sí que reconoce la voz de Dios, él reconoce cómo Dios puede actuar. Y entonces Elí se da cuenta y dice: Samuel, la próxima vez que Dios te llame,
vas a volver a tu sitio, vas a acostarte, y me gusta porque la palabra dice, vas a acostarte en tu lugar. Y creo que es importante, ¿no? que asumamos el lugar donde Dios nos ha puesto, que abracemos, por eso antes comentaba, es importante que abracemos el lugar en el que estamos ahora. Sé que hay deseos, sueños y Dios quiere cumplir cosas en tu vida, pero ve y acuéstate en tu lugar. Él le mandó ir a acostarse y creo que también hay poder en el descanso, ¿verdad? Él podría haber dicho, mira, vamos a hacer, vamos a orar 3 veces de esta forma y bueno, Dios puede hacer muchas cosas de formas diferentes, pero Él entendió en ese momento, tú solo descansa en tu lugar porque Dios va a volver a ti. Y esto me habla de algo muy importante. Cuando hablamos de la última llamada, que es el título del mensaje, no es porque hoy sea la última oportunidad que tú vayas a tener de escuchar la voz de Dios. Es más, va a haber muchas más oportunidades, porque como hemos dicho, Dios no es un Dios escaso. Él va a volver a ti muchas veces, tantas veces como sea necesaria. Pero a veces me doy cuenta que podemos tratar a Dios como un WhatsApp, ¿verdad? Y lo dejamos en visto y Él nos manda mensajes, Él usará la voz de Eli, Él usará la voz de las piedras, Él usará todo lo que haga falta y nosotros seguimos sin responder. Así que Dios en esta mañana está poniendo la pelota sobre tu tejado. Tú tal vez seas una persona que has nacido en la casa de Eli, que has escuchado la voz de Eli, que has escuchado muchas cosas acerca de lo que tienes que hacer, pero hay una invitación en este día a que tú decidas responder de forma personal a la voz de Dios, aquello que sabes que Dios está hablando a tu vida. Así que es tiempo, yo me di cuenta que en esta transición Samuel tenía la oportunidad de escuchar la voz de Dios por sí solo. Y es este tiempo de transición, este momento de tensión en que la generación de Eli se está apagando. Hay un tiempo que está terminando y Dios quiere de forma personal hablar a Samuel y decir, Samuel, yo quiero hacer hogar contigo. Está bien que por mucho tiempo escuchaste a otros hablar de mí, pero yo hoy vengo a hablar a tu vida. Y me encanta porque Dios es sencillo, pero su mensaje, me encanta el mensaje del Evangelio, porque es simple, es sencillo, pero tremendamente poderoso. Y en un tiempo como este no debemos estar tan preocupados en adornarlo, y está bien que podamos hacer ciertas cosas para impulsar el Evangelio, para embellecer la palabra, pero el Evangelio es poderoso por sí mismo. Y me encanta que cuando Jesús llamaba a la gente, Él no les daba mucha explicación, Él les decía, sígueme. En este caso, Dios solo estaba diciendo, Samuel, Samuel, Samuel. Y a veces queremos mucha información, queremos saber todas las cosas, ¿verdad? Como humanos finitos y limitados, queremos saber todo. Pero tal vez Dios entiende que la información que tú tienes ahora es suficiente. Y Él está esperando tu fe. Tal vez lo que Él quiere ver en este día en tu corazón es que con tan solo una llamada, con tan solo pronunciar tu nombre, tú te muestras accesible y disponible. Y aquí viene la otra parte que me encanta, y es que Samuel responde por fin a la voz de Dios y responde de una manera sencilla pero poderosa. Dice, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y Dios habló fuerte a mi vida en este punto, y es que a veces tenemos muchas cosas que decir, pero ¿cuánto estamos escuchando la voz de Dios? Esa voz personal que nos habla nuestra vida. Heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y esto es muy importante, porque en esta temporada que estamos hablando tanto de la fe, recuerda esta palabra que dice, la fe viene por el oír. ¿Cuánto estás escuchando la voz de Dios? La fe viene por el oír. ¿Cuánto estás permitiendo que Dios hable a tu vida? A veces va a lucir como esa voz de Eli. A veces Dios va a manifestarse de formas diferentes, pero es tiempo de no solo reconocer la voz de Dios, sino honrar la voz de Dios. Y es más, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos volver al principio. Necesitamos volver a aquellos momentos de quietud, donde descansar no significa no hacer nada,
significa estar quieto en mi lugar, en mi posición, en lo que Dios me está pidiendo ahora, en lo que Dios me está diciendo ahora, y estar preparados para recibir, para que cuando Dios venga y llame mi nombre, yo diga: heme aquí, tu sierva oye, heme aquí, tu sierva escucha. ¿Sabes? La única cosa que Dios quiere de ti es todo de ti. Y todo lo que Dios te pide es: aquí estoy. No pide argumentos, ni siquiera quiere saber nada. Él ya sabe todas las cosas. Él está esperando tu respuesta, tu accesibilidad. Así que si te haces disponible a Jesús en este momento, Él te va a hablar. La pregunta es: ¿qué vas a responder? Sabes, ya estoy terminando, pero esta mañana tuvimos un tiempo increíble con varios jóvenes de todo el país en La Misión, que es una escuela que está entrenando y capacitando a jóvenes a vivir una vida sobrenatural y llena del Espíritu Santo, y ver lo que Dios es capaz de hacer. Y un joven dijo una frase que quiero dejarte hoy, porque creo que Dios usó su vida y dijo: naturalicemos estar apasionados por Jesús. Sabes, a veces nos asombra ver a personas, ¡guau!, qué pasión, qué entrega, un sí definitivo. Y tendría que ser algo que se empezara a convertir en lo común. En vez de que sucediera como al principio comenzamos, ¿verdad?, que la religión empieza a entrar a nuestra vida, la queja empieza a entrar a nuestra vida, dejamos que la lámpara se empiece a apagar, empezamos a hacer nuestra propia religión, empezamos a crear a un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué tal si empezamos a meter leña en el fuego? Si empezamos a activar la fe en nuestra vida, que es por el oír, y el oír la palabra de Dios, tomamos posición en nuestro lugar de descanso, pero de certitud de saber que si Dios llama, yo voy a responder. Una vez más digo, si alguna vez has tenido dudas de si Dios te ha llamado, esta es tu confirmación. Dios te ha llamado, no una, no dos, ni siquiera tres. Dios te ha llamado en muchas ocasiones. Dios está buscando y persiguiéndote. Pero no le dejes en visto, no dejes a la voz de Dios en visto. Responde, responde, responde. ¿Sabes? Lo último que quiero compartir contigo es estas últimas semanas, y abro mi corazón de forma personal. Estuve orando mucho y buscando de Dios, y había una frase que venía constantemente a mi mente y era: Maranata, Dios ven, Jesús ven pronto, ven ya. Y nace de un deseo profundo, ¿no? Somos la esposa que espera con pasión y que debe tener precisamente su lámpara encendida para recibir a Jesús. Pero en ese deseo profundo, Dios me llevó a Mateo 24:14, en el que dice que primero el Evangelio será anunciado en todas las naciones y luego vendrá el fin, ¿no? Y Dios me dijo algo, me dijo: Débora, ¿realmente tú quieres reencontrarte conmigo? ¿Tú quieres que eso suceda pronto? Predica, predica la palabra, predica la voz de Dios. Sé en este tiempo una voz de Dios aquí. ¿Sabes? En el capítulo siguiente, en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, me encanta cómo empieza, porque habla de que todo el pueblo, toda la nación escuchó la voz de Samuel. Y la voz de Samuel no era otra que la voz de Dios. Y fíjate, es de un capítulo a otro. Yo sé que en la Biblia los tiempos son largos, extensos, de un capítulo a otro ha pasado tiempo. Pero qué poder inmediato y qué fruto inmediato produce un sí a Dios. Samuel dijo sí y Dios actuó. Y a veces seguimos dando vueltas a las cosas incorrectas, seguimos mirando nuestra propia agenda. Pero si tu llamado nos salva vidas, no es un llamado, es otra cosa. Y puede ser incluso bueno, pero un llamado real en un corazón implica salvación de personas. Y por eso debemos activar nuestra fe. Porque no se trata de nosotros. Tal vez tú en tu cabeza imaginas cómo Dios debería hablarte.
pero nosotros no somos Dios. Dios va a llegar de formas misteriosas. Dios simplemente te dirá una cosa, quizá, o simplemente te llamará. Y ahí es cuando nuestra fe debe ser activada. Yo sé que tú estás hablando, Dios. Yo sé que eres tú. Habla, que tu siervo oye. Permite que tu fe sea agradable a Dios. A veces hablamos de otros muchos dones espirituales que son increíbles, pero yo quiero todos ellos. Y hay un don que trata y habla de la fe. Y yo te animo en que en esta hora puedas salir de la apatía, de la rutina, de lo ordinario, de lo común, de lo que siempre has escuchado y oído. Y puedas determinarte a escuchar la voz de Dios para tu vida, abrazarla y decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Iglesia y Betel, para un tiempo como este, Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere mostrarse cercano a ti. Y ahí por un momento, si es la primera vez que nos estás viendo y quieres recibir de esta gracia y quieres realmente que Dios hable a tu vida y tal vez te preguntas: yo no sé dónde puedo escuchar la voz de Dios, no sé cómo. En la palabra vas a encontrar, en la Biblia vas a encontrar respuestas, pero además quiero orar por ti para que puedas en esta hora aceptar en tu corazón a la única persona que puede darte felicidad, que puede llenar tu corazón y darte vida eterna, y su nombre es Jesús. Dios te ama tanto, a ti que estás escuchando, que Él mandó a todo lo que tenía, mandó a su Hijo Jesús para morir por ti y por mí. Así que cierra tus ojos y ahora, Dios, gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida. En esta semana nos comprometemos a activar nuestra fe y nuestra escucha. Nos comprometemos a responder a lo que tú nos estás pidiendo, aunque sea incómodo, aunque sea una voz que nos suene a común. Queremos honrar incluso las voces que tú has puesto a nuestro alrededor, Dios. Ayúdanos a ser una generación que honra, que se une a lo que tú ya estás haciendo, mientras creemos y avistamos y saludamos a los milagros que están por venir. Y Dios, oro de la misma forma para que si hay alguien que está viendo en esta hora esta emisión y en su cuerpo hay dolor, oro por sanidad ahora. Padre, oro que cada dolencia, Señor, incluso situaciones que parecen límite, parecen imposibles, parece que no hay solución, pero hemos visto que aunque la llama está a punto de apagarse, tú puedes obrar un milagro. Tu voz puede obrar un milagro. Y también oro por cada persona que todavía no ha aceptado esa verdad definitiva, para que en esta hora puedas abrir tu corazón y decir: Jesús, ven a morar en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador y Señor. Ven a gobernar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia y Betel, que tengas una semana de bendición extrema y escucha la voz de Dios y responde. Te adoramos, Rey. Quiero más de ti, más de tu presencia, Dios. Si en el altar yo te encuentro, llévame, ahí llévame. Y si buscas una ofrenda, aquí está mi vida, aquí está. Seré un sacrificio vivo para ti. El fuego purificas, consume todo en mí. Quiero ser probado en fuego y refíname. Puedes tomar lo que tú quieres. Te rindo mi ser. Quiero ser probado en fuego y refíname.
puedes tomar lo que tú quieras. Te rindo mi ser. Si quieres traer tu gloria, derrámala, queremos más. Dios, tu fuego nos consume y ven a llenar este lugar. Seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, purifica, consume todo en mí. Quiero ser probado en fuego y refíname. Puedes tomar lo que tú quieras. Te Rindo mi ser. Quiero ser probado en fuego y refíname. Puedes tomar lo que tú quieras. Te rindo mi ser. y límpiame, purifícame. Yo quiero arder por ti, solo por ti. Y tómame como ofrenda a ti. Y yo quiero arder por ti, Dios, solo por ti. estás? Dile. Y límpiame, purifícame. Y yo quiero arder por ti y solo por ti. Y tómame como ofrenda a ti. Y yo quiero arder por ti y solo por ti. Límpiame, purifícame. Y yo quiero arder por ti y solo por ti, Dios. Y tómame como ofrenda a ti. Y yo quiero arder por ti, Dios. Una vez más, límpiame, purifícame. Límpiame, purifícame. Yo quiero arder por ti y solo por ti. Y tómame como ofrenda a ti. Yo quiero arder por ti, Dios, solo por ti. Eres fuego, purifica, Consume todo en mí. Eres fuego, purifica, consume todo en mí. Quiero ser probado en fuego y refíname. Puedes tomar lo que tú quieras. Te rindo mi ser. Quiero ser probado en. Oh, vamos, di, quiero ser probado. Refíname. Puedes tomar lo que tú quieras. Te rindo mi ser. Puedo ser probado en
consume todo en mí. Na, 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 yeah. Oh, Padre, nos entregamos como hijos ante nuestro Padre.